Permítanme que lo presente, es don Daniel Cerdán, el comisionado de la transparencia. Es esta institución equivalente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero en su equivalente autonómico. Se encarga de analizar la justeza o no, el acatamiento o no del derecho actualmente en vigor en relación a la normativa de transparencia. Ha sido nombrado por el Parlamento Canario, ha sido periodista durante bastantes años, es un apasionado de la comunicación, un curioso por otras ramas del conocimiento, y lo sé. Y, digamos, vamos a terminar con las palabras que el presidente del Gobierno de Canarias lo describió en su momento como una autoridad independiente, de reconocido prestigio y de enorme competencia profesional. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Yo voy a abundar muy poquito más en lo que ya ha comentado Javier, y fundamentalmente para destacar que, digamos, mi papel en esta jornada. En esta jornada, como habrán visto ustedes por el programa, casi todos son juristas, un politólogo, pero gente del mundo de la administración. Y yo soy periodista, soy comunicador y soy, dentro del mundo de los órganos garantes de la transparencia que se está constituyendo en España, casi todos son consejos, luego lo veremos. Soy también el único periodista. Casi todos son abogados, juristas, y por lo tanto centran su tiro, como hemos visto hoy en la exposición de Juan Carlos Melián, fundamentalmente son muy expertos, abundan mucho en el derecho de acceso, ¿no? El derecho de acceso entendido como todas las nuevas posibilidades que se le abren a los ciudadanos para preguntar directamente sobre cualquier cosa a cualquier administración, por el mero hecho de ser ciudadanos, como se ha explicado Juan Carlos hace un momento. Y bueno, ese es el mundo fundamentalmente del derecho que ocupa también a la mayor parte de los órganos garantes de la transparencia, como son los consejos de la transparencia. Yo soy el único en España que, digamos, que siendo comunicador, quizá también por digamos, inclinación profesional, pues me fijo mucho más, o seguramente voy a poner más énfasis en lo que son la publicidad, lo que llaman la publicidad activa, que es lo que publica directamente las administraciones en sus portales web o en sus portales de transparencia. En este caso, en Canarias, como ustedes saben, pues acabaremos teniendo, con el paso del tiempo, esto no va a ser inmediato, pero con el paso del tiempo acabaremos teniendo 400 o 500 portales de transparencia que de alguna forma el órgano garante, en este caso el comisionado de transparencia, deberá supervisar para garantizar que se está cumpliendo la ley y de que la gente no solamente tiene derecho a preguntar, sino tiene derecho a saber inmediatamente visitando los portales de transparencia a través de estructuras de comunicación que sean accesibles, que sean facilitadoras de la información, y no como está ocurriendo, o lo veremos luego, en muchos casos, meras cajones o gavetas de descarga de documentos que no tienen, diríamos, mucho atractivo para los ciudadanos el consultar más allá de lo que son sueldos públicos o de cuestiones un punto escandalosas, ¿no? Ahí no solamente tenemos un papel los comunicadores o periodistas, sino también los tecnólogos, como luego veremos, los desarrolladores web en esta materia. Yo les he puesto yo y mis arrobas porque, bueno, fundamentalmente para que sepan cómo encontrarme de una manera fácil, cómo poder preguntar, cómo poder llegar hasta nosotros, el pequeño equipo del comisionado de Transparencia de Canarias, que estamos aquí los tres, somos yo y dos personas más, dos técnicos que están aquí, que cualquiera de ustedes en el intermedio o al final pueden aprovechar, sabiendo que la mayor parte de ustedes son funcionarios, son técnicos de las administraciones, para preguntarnos cualquier duda que puedan tener en este momento curioso, que es como es el mes de marzo, en el que de alguna manera es el mes del año en el que la ley canaria indica, o nos indica a todos, que tenemos que hacer el deber de evaluar o de repensar, de valorar qué hemos hecho en el año anterior, ¿no? Antes de entrar en cualquier caso en materia sobre lo que es el comisionado, vamos a ver si no me extiendo, ya me estoy yendo más de lo que pensaba en cada transparencia. Quería, de alguna manera, no tanto echar un jabón fría, pero por lo menos ajustar las expectativas que podamos tener sobre la transparencia. Han pasado 2 años de la ley, de la primera ley básica nacional, 1 año de la ley canaria, y evidentemente las cosas empiezan en todo el país a encajar, pero digamos, no ha habido grandes cambios en lo que puede ser hasta ahora el conocimiento y el descubrimiento de las interioridades públicas
o de las interioridades de las administraciones públicas o de los órganos vinculados, de las empresas públicas. Es decir, esto va a ser un proceso que otros países llevan no solamente décadas, sino a veces siglos, y que en Canarias y en España costará, digamos, un cierto tiempo, digamos, apreciar sus efectos. Por eso les indico ahí que más que un antídoto, no va a ser el principal antídoto como mucha gente piensa. Es decir, yo siempre digo, si las reformas del Código Penal no han asustado a los malos para no corromperse, difícilmente solamente con la ley de transparencia vayan a asustarse o vayan a cambiar su comportamiento. Las leyes de transparencia son un punto más de todo un marco legislativo, a veces realizado, en otros casos pendientes de realizar. Javier les comentaba antes digamos, el desarrollo de la ley de lobbies. En Canarias está también pendiente en la cola del Parlamento el estatuto de los cargos públicos y del buen gobierno, que diríamos traspondrá a la legislación canaria lo que la parte de la ley de transparencia se refiere al buen gobierno, que es fundamentalmente los conflictos de intereses y todo este tipo de cuestiones que afectan a la gobernanza pública. Por eso les digo que digamos que es bueno que en la transparencia depositemos la confianza, digamos, debida, no un exceso de confianza que nos lleve a pensar que con esto los deberes están hechos, ¿no? Por eso sostengo que más que un antídoto es una vitamina, porque dejará surtir sus efectos con el tiempo, es decir, reforzará la integridad democrática de las instituciones, pero evidentemente no curará de una forma inmediata como puede ser un antídoto o una medicina, ¿no? Y también creo, sinceramente, que también, no inmediatamente, pero con el paso del tiempo, de alguna manera estimulará la mayor eficiencia de las administraciones. ¿Por qué? Porque por primera vez los portales de transparencia y las páginas de transparencia se van a poder usar como elemento comparativo entre ayuntamientos de una misma isla, entre ayuntamientos de un mismo capacidad por habitantes o por presupuesto, entre instituciones semejantes van a poder compararse de una manera que hasta ahora no se podían comparar, y por lo tanto eso va a estimular, no solamente a los responsables políticos o a los directivos, sino incluso hasta los propios funcionarios, en la medida en que se van a poder comparar su actividad, sus servicios, con los de otras administraciones semejantes, les va de alguna manera a impulsar a la mejora o les va a hacer más competitivos, ¿no? Y en cualquier caso, por concretar este punto, también es cierto que sin una mayor involucración pública, luego lo veremos, los efectos de las leyes de transparencia van a ser limitados. Hasta ahora, en España, no solamente en Canarias, diríamos, las demandas de acceso no han sido, para que les haga una idea, el Consejo Estatal de Transparencia pensaba que iba a haber en España, o estimaba a primeros del año 2015, que iba a haber 40 o 50.000 demandas de acceso al Gobierno central, y han tenido 4.000, es decir, han tenido una décima parte, y en las comunidades autónomas está pasando prácticamente lo mismo. Eso en cuanto a derecho de acceso. En cuanto diríamos a las visitas a los portales de transparencia, hasta ahora solo tenemos, porque lo publican además, y en ese sentido hay que reconocerle, digamos, sus detalles de metatransparencia, los datos del propio portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, que nos indican que tienen 10.000 páginas vistas al mes. Eso son, entendiendo que cada uno, cuando las visitas son más o menos 3 o 4 páginas, hay que estimar a partir de ese dato que los visitan unos 3.000 personas al mes, que son 100 al día. Para un portal de transparencia de un ayuntamiento como el de Madrid, que es 3 veces Canarias, para que se haga una idea, pues evidentemente nos da es un indicativo que nos da una medida de que no hay esa involucración cívica hasta ahora en la transparencia que algunos podían pensar simplemente por ver que está constantemente en la agenda mediática, ¿no? Y luego también es bueno que también tengamos presente parece que la transparencia por la transparencia siempre es positiva, siempre tiene efectos positivos, y diríamos los estudiosos, como dirían los politólogos, existe evidencia empírica que hay efectos, o pueden, no es que pueden, los hay ya, y los hay. Incluso hoy, esta mañana, estaba leyendo un artículo que me ha sorprendido bastante de Suecia, donde llevan 250 años de transparencia, y donde también están teniendo este tipo de problemas. Se están, de alguna manera, en la medida en que ahora la transparencia, sobre todo a los funcionarios,
les colocan la tesitura de que no saben si su informe se va a ver, va a ser hecho público, lo van a poder ver en un periódico en 2 semanas, y no como antes, que raramente aparecía en los periódicos o aparecía en los textos de historia 30 años después, les está llevando, diríamos, a no ser completamente sinceros en sus informes internos, o simplemente a no hacerlos, a derivar el informe interno en informe oral. Eso va a producir, o está produciendo ya en países con más implantación de la transparencia, un vaciamiento de los archivos. Es decir, ante el riesgo de quedar marcado con mi opinión públicamente, sobre todo los técnicos, también los políticos, prefieren evitar cualquier tipo de documentación y convertirla en oral, ¿no? Bueno, vamos ya a entrar un poco ya en, aunque ya Juan Carlos lo ha abordado un poquito de las funciones del comisionado, vamos ya a entrar propiamente en materia de mi charla, ¿no? El marco que describen de alguna manera tanto al comisionado de Transparencia de Canarias como a los órganos de otras comunidades autónomas está definido por la Ley Básica Estatal y por la autonómica, en las que no vamos a profundizar más que para una cosa, para insistir en un punto que la gente habitualmente olvida. A veces, como es un fenómeno tan nuevo la gente piensa, hay mucha gente que piensa, tanto en Canarias como a nivel nacional, que el Consejo Estatal de la Transparencia o el Comisionado de la Transparencia es el responsable de alimentar, impulsar, mantener los cientos de portales de transparencia que tiene que existir en Canarias. Y no es así. Es decir, nosotros estamos, de alguna manera, detrás de todo lo que podemos llamar el sistema canario de la transparencia, para ver si se ajusta o no se ajusta a la ley, y en segundo lugar, y fundamentalmente, para cuando el ciudadano acude y hace sus preguntas, como veían antes, y en ese sentido no voy a extenderme porque lo ha explicado Juan Carlos, responder, diríamos, a quejas o demandas de los ciudadanos ante el silencio administrativo o una respuesta insuficiente por parte de cada administración. Esas son nuestras dos grandes misiones, como lo veremos. La Ley Canaria describe al comisionado, digamos, como el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia. Por lo tanto, no como el órgano que alimenta los portales. Para eso tendríamos que tener una estructura inmensa, reduplicada, y además, digamos, no contaríamos con los datos, no tendría mucho sentido, ¿no? Y además destaca o insiste en que debe actuar con autonomía y plena independencia del Gobierno y de las administraciones canarias. Hay mucha gente que piensa y dice, no, es el comisionado de la transparencia del Gobierno de Canarias. No, el comisionado está vinculado al Parlamento, responde ante el Parlamento y no tiene ningún mandato imperativo, no puede recibir ninguna orden del Gobierno de Canarias ni tampoco del Parlamento. Es decir, el Parlamento solamente le exige que presente su informe una vez al año y le provee de medios, pero no tampoco ningún órgano del Parlamento puede dar instrucciones al comisionado de cómo debe de hacer su trabajo o cómo debe dejar de hacerlo. Es decir, puede quejarse o no puede quejarse si le gusta su informe, pero no puede, digamos, dar una instrucción concreta. En este sentido, lo veremos luego, creo que el comisionado, el modelo que se implantó en Canarias, es el más independiente de todos los establecidos en las leyes autonómicas, por la sencilla razón de que obliga al Parlamento a ponerse de acuerdo a que sean necesarios 3/5 de los parlamentarios en ponerse de acuerdo en una sola persona. Por lo tanto, en la medida que en mi caso tuvieron que ponerse de acuerdo para llegar a los 3/5, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, que eran los 3 grandes partidos del Parlamento, se abstuvo en Nueva Canarias en la anterior legislatura, pues no pudieron, diríamos, como ocurre en los consejos autonómicos, que son así, repartirse, son 5 miembros en los consejos autonómicos de la transparencia, pues repartimos cuota por partido y hacemos o tenemos el peligro de convertir los consejos en una especie de microparlamentos de representantes de los partidos, no necesariamente de acuerdos de los partidos en una sola persona, como ocurre en Canarias, que tiene que de alguna manera responder a la confianza de todos ellos y por lo tanto no ser sectario ni ser partidista con ninguno, ¿no? Bien. Otra de las características que definen, lo he destacado este artículo porque también es otra de las características que nos diferencian el singular modelo canario tanto del estatal como de los consejos autonómicos.
y es el que contará con, digamos, se define como un órgano que contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo del Parlamento de Canarias. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva fundamentalmente que el comisionado funciona fundamentalmente con medios del Parlamento en lo que tiene que ver con contratación, con personal, con informática, con servicios comunes, con intervención, con todo este tipo de medios personales y necesarios para sus funciones, y solamente tiene que crear una microunidad, podemos llamarlo así, específica para la transparencia. Eso permitirá no tener que reduplicar en gastos ni medios, como ocurre en otras comunidades autónomas, y significará asimismo, seguir un poco la estela que ya Canarias marcó a nivel estatal cuando, hace prácticamente 17 años, configuró su modelo de televisión autonómica de una forma, más económica que ninguna, precisamente porque no buscó maneras de ejercer las nuevas competencias, en este caso la comunicación institucional a través de la televisión, en este caso la competencia, a través de fórmulas muy ahorrativas, que tendieran a aprovechar al máximo los medios. El modelo canario de televisión, que al principio fue muy contestado, luego se ha convertido en el modelo que han seguido todas las comunidades autónomas de menos de 4 millones de habitantes. Las de 3 o 4 millones tenían aparatos de televisión muy caras, muy costosos, y el resto, siguiendo la pauta que marcó Canarias en su día, han desarrollado modelos que, cumpliendo esencialmente los mandatos de una televisión autonómica, sean, mucho más económicos, hasta el punto de un 20, un 25, un 30% de lo que le cuesta la televisión a ciudadanos de Cataluña, del País Vasco, de Madrid o de Galicia o de Valencia, hasta hace poco, porque usted ve que Valencia tuvo que cerrar precisamente la televisión por ruinosa, ¿no? Pero por eso me interesó destacar este paralelismo, porque Canarias innovó hace 16 años y también ha innovado en la creación de su modelo de control de la transparencia, hasta el punto de que, para que se haga una idea, este órgano nuevo, el Comisionado de la Transparencia, pues su costo, que se ha definido por el Parlamento para este primer año, que ha empezado teniendo el presupuesto este mes de enero, es de 467.000 euros, y eso significa que tiene un costo por canario de 0,20 céntimos año. Prácticamente, para una familia de 4 miembros, es el coste de un cortado, por establecer analogías de ese estilo. Por lo tanto, es un modelo que, ya les digo, procura cargar lo menos posible al ciudadano con nuevos gastos, ¿no? Es un modelo unipersonal, muy parecido al anglosajón. Es curioso, somos islas atlánticas, pues somos como los ingleses, que tienen un comisionado, o como los americanos, mientras que en el continente figuran más los modelos de órganos colegiados, que es curiosamente el modelo que en mayor medida han elegido otras comunidades autónomas, ¿no? Aunque ahí efectivamente hay algunas, fundamentalmente las del Partido Popular, las de Galicia y Castilla y León, que han optado por crear las funciones del comisionado, pero asignárselas a su defensor de pueblo, que en nuestro caso se llama diputado del Común. Ya les decía que la Ley Canaria es la más avanzada en independencia, por las razones que les he señalado, y aquí les apunto los 3 grandes misiones del comisionado que desarrollamos más adelante, que es la auditoría de los portales de transparencia, el control de que tengan toda la información que veremos que la ley les exige tener en los portales o en su caso en las webs, la garantía de acceso al desarrollo de la información pública, tema en el que me voy a extender, porque yo ya imaginaba que Juan Carlos iba a explicar perfectamente cómo lo ha hecho, todos los avatares que se dan en ese campo, y la promoción de la cultura de la transparencia. Como les decía, hemos innovado, me he adelantado a mi propia transparencia antes, hemos innovado, hemos logrado un modelo de bajo coste, hemos logrado que se concilie, o estamos tratando en eso, que se concilie la independencia del comisionado y su autonomía con las sinergias que nos puede proporcionar los medios, del Parlamento, fundamentalmente en las áreas que les citaba: contratación, personal, servicios generales, etcétera. Y ahora, entrando, en el desarrollo de esas misiones o de los objetivos que antes les indicaba, el primero,
me interesa simplemente insistir, no repetirme con Juan Carlos, pero me interesa insistir en el plazo de un mes, porque es un problema que hemos, en el plazo de un mes para la reclamación al comisionado, porque es un problema con los hemos encontrado, los únicos, digamos, hemos tenido que inadmitir a tres reclamaciones de las 18 que nos han presentado en el último semestre del año 2015, fundamentalmente porque no conocían el plazo y se les pasó. Y les hemos tenido que decir, para que ustedes tengan garantía y seguridad jurídica, vuelvan a presentar la pregunta, que les volveremos a considerar su reclamación, excepto en un caso que, de alguna manera, que después, como decía, del criterio nuevo del Consejo Estatal de la Transparencia, que, digamos, no limita el plazo de un mes a todos aquellos que les respondan con el silencio administrativo, es decir, que les denieguen el acceso a la información por silencio administrativo, digamos, no van a tener un mes para reclamar al comisionado, sino que van a tener todo el tiempo del mundo. Bueno, ese criterio lo hemos asumido desde el primer momento que se estableció y, por lo tanto, incluso hemos revisado una de nuestras decisiones dando la razón al reclamante, entendiendo que cuando una administración, digamos, no contesta a un ciudadano, o le contesta con silencio administrativo, el ciudadano no tiene por qué estar sometido solamente a un plazo de un mes para reclamar, sino que tiene un plazo indeterminado para su reclamación. Y en ese sentido, bueno, es una medida positiva el que esto sea así. La ley nos constriñe para dar seguridad jurídica a que solamente podamos responder si se nos presenta la reclamación en tiempo, y yo en cualquier caso espero que en futuros ajustes de las leyes de transparencia este sea un tema que se flexibilice un poquito más, porque creemos que al ciudadano no siempre en un mes le va a dar tiempo a plantearse si quiere o no quiere recurrir, ¿no? Y hasta ahora, como les indico, en la transparencia prácticamente cada vez que hemos determinado que el ciudadano tenía razón, las administraciones compelidas nos han hecho caso y le han entregado la información, ¿no? La segunda gran misión, como les decía, es el control de las obligaciones de publicidad en los portales de transparencia, misión que veremos un poco más con detenimiento después y sobre el que me gustaría, digamos, sabiendo que la mayoría de ustedes son funcionarios de las administraciones Gran Canarias principalmente, como es lógico, de Cabildo, de órganos autónomos y de ayuntamientos, me gustaría poder profundizar un poco en esto al final, en el turno de ruegos y preguntas, porque estoy seguro que nos van a hacer algunas, ¿no? En la medida en que en este momento, este mes, está realizándose un poco el test de evaluación de los portales y es una obligación que tienen en estos momentos, ¿no? La tercera misión del comisionado es la formulación de recomendaciones, el asesoramiento cuando se nos pida y de alguna manera el estimular en lo que podamos, en eventos de este estilo y de cualquier manera que podamos, la cultura de la transparencia. Y por último, la evaluación del grado de cumplimiento de la ley, fundamentalmente a través del test de los portales de transparencia y del análisis de las reclamaciones de acceso a la información o las demandas de acceso a la información que han realizado los ciudadanos a cada institución. En este sentido, los ayuntamientos y el Cabildo han recibido en estos últimos días, en la última semana, esta invitación al cumplimiento de la ley, porque ustedes saben que la ley canaria obliga a hacer un informe anual de cumplimiento y como lo que se trata es de alguna manera de no reduplicar esfuerzos, nosotros lo que estamos reclamando a cada administración cuál es su opinión sobre de qué manera ha cumplido con las obligaciones de la ley para de alguna manera revisarlo y consolidarlo y elevarlo al Parlamento como uno de las misiones y como una de las obligaciones que establece la ley, no solamente la canaria, sino generalmente todas las leyes. Es decir, todas las leyes obligan a hacer informes de este estilo en escala y para que lleguen al final al Parlamento y de alguna manera tengamos cada año una visión de cómo se está cumpliendo la transparencia en cada comunidad y en el Estado, ¿no? Estas instrucciones que les han llegado, yo no voy a entrar ahora mucho en explicarlas, seguramente merecería una sesión monográfica
y además por parte incluso de los técnicos del comisionado que han trabajado en esta materia, pero fundamentalmente lo que tratamos es de, ahí lo verán ustedes, esta simplemente es el resumen de la ficha de datos, de la primera de ellas. Lo que tratamos primero es de conocer cuáles son los protagonistas del sistema canario de la transparencia, y los protagonistas son los sujetos obligados a dar información, que son fundamentalmente ya lo ha explicado someramente también Juan Carlos, las administraciones, entidades dependientes, empresas que contratan con las administraciones, empresas que reciben subvenciones, es decir, todos los variado universo que está de alguna manera obligado en este momento por la ley de transparencia a suministrar más información de la que antes suministraba. Otra de las datos que se están en este momento obteniendo es los datos sobre el cumplimiento de los portales de transparencia, ¿no? La ley establece que la finalidad de esos portales, que en unos casos, curiosamente, la ley estatal no prescribe tan claramente como la canaria la existencia de los portales, aunque digamos la obligación de que todo el mundo tenga que tener un portal. Lo que la ley estatal prescribe es que todo el mundo tenga que poner información en sus webs, en sus sedes electrónicas. A veces no define con la firmeza que lo hacen otras autonómicas la necesidad de que además esté en el portal, ¿no? Pero fundamentalmente la canaria, para ustedes que ya seguramente la conocen, lo que define es las obligaciones de contenidos que deben de contener entre los artículos 17 y 33, es decir, hay 17 justamente bloques de contenidos que están pormenorizados, o que pormenorizados en mucha mayor medida en la ficha que mandamos a todos, que me imagino que muchos de ustedes, de los que están en esta sala, conocerán, que mandamos a todos los ayuntamientos y a los cabildos y al Gobierno de Canarias en los últimos días. Y fundamentalmente lo que se trata, sabemos que este primer año, en buena medida, sobre todo las instituciones más pequeñas, van a tener muchas dificultades en cumplir la mayor parte de los ítems que se describen en esos 17 artículos, pero bueno, se hace camino al andar y creemos que este es un año de rodaje y que bueno, lo importante es que se pongan en marcha y que empiecen a cargar los portales y las webs, ¿no? Y que seguramente en poco tiempo, siguiendo las buenas prácticas de otros que vayan por delante, lograremos, digamos, una buena cobertura en este sentido, ¿no? Bien, el portal de transparencia se ha cambiado, solamente he puesto la dirección del canario, ¿no? Porque es el que se actualizó hasta hace un mes. Estaba con los datos que obligaba, o sea, no que obligaba, sino estructurado con el índice de ITA de Transparencia Internacional, con aquellos contenidos que Transparencia Internacional consideraba oportunos que dispusieran las webs públicas, y que de alguna manera fueron, aun sin fuerza de ley, fueron los prescriptores durante 2 o 3 años, mientras se formulaba la ley estatal y las autonómicas. De alguna manera, y Transparencia Internacional y su índice se convirtió en prescriptor de lo que debían de contener los portales. Evidentemente, desde que salieron la ley española y las autonómicas, ese índice de ítems o de contenidos de Transparencia Internacional se quedó escaso para las obligaciones de la ley, y por lo tanto todas las comunidades y sobre todo las instituciones más importantes están ahora migrando, no todas lo han hecho, pero están migrando de portales basados en Transparencia Internacional a portales basados en los requerimientos de sus propias leyes autonómicas, ¿no? En ese sentido, aquí tengo una pequeña comparativa en lo que la ley estatal exige básicamente a aquellas instituciones, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, que no tienen ley de transparencia propia. Define una serie de contenidos mucho más pequeños, mucho menos intensos que los que definen las leyes autonómicas. En este caso la canaria, la tienen ahí a la derecha, en el que de alguna forma ahí están simplemente conceptuados
como les decía antes, los 17 bloques de contenidos. Si eso los abriéramos y los pueden abrir en la ficha que les hemos mandado y que cualquiera que esté interesado nos la puede pedir antes de que la colguemos próximamente en nuestro portal web, aparecerán o verán el desglose de contenidos que tiene cada apartado, cada artículo de la ley, ¿no? Bien, yo una vez dicho esto y descrito las funciones y misiones del comisionado, me gustaría insistir fundamentalmente en algo que a la gente puede un poco sorprender, pero es que es la relación de transparencia con lo que son los aparatos de comunicación de las instituciones. La experiencia que hemos visto hasta ahora es que generalmente la transparencia, en parte porque la gente la asocia a páginas web y las web las asocian a desarrolladores informáticos. Generalmente en los ayuntamientos el responsable de la transparencia en muchas ocasiones es el desarrollador informático porque es el que ha alimentado la Internet, ¿no? En parte porque los gabinetes de prensa se han desvinculado en buena medida de este problema, la gente no está viendo los portales de transparencia y la ley de transparencia como una oportunidad de mejorar la comunicación, sino como una carga administrativa. Y como tal, la ven como una carga, recopilan la información, a veces en formatos poco amigables, a veces en tochomochos excesivos, la organizan por carpetas, las 17 carpetas que antes les hablaba, a los 7 grandes bloques, lo va cargando ahí y bueno, cree que, y es cierto, pueden llegar a cumplir la ley a pie de la letra, pero realmente acabar creando unos portales que sean muy parecidos a las páginas web, si se acuerdan de hace 15 o 20 años, que prácticamente pues bueno, eran novedosas, las visitábamos porque eran algo que empezaba, pero realmente no tenían la accesibilidad, la utilidad, el atractivo que pueden tener los portales, diríamos, dedicados a atraernos fundamentalmente, que son los portales de Facebook, los portales de Google, los portales de medios de comunicación, que realmente nos es cómodo, nos es útil, nos es fácil navegar por ellos, ¿no? Por lo tanto, para mí, he puesto ahora tres transparencias muy escuetas para que visualicemos de alguna manera cómo las herramientas que antes tenían las instituciones, sean ayuntamientos pequeños o sea un gobierno, de comunicación y de relación con el ciudadano, de alguna manera han ido evolucionando en los últimos, fíjense ustedes, las centrales telefónicas pueden ser de hace 40 o 50 años, pero realmente los gabinetes de comunicación, que es el cuarto estadio, el cuarto escalón de la comunicación corporativa pública hacia los ciudadanos, es algo de hace 35 años, ¿no? De los años 80. El fax es también de los años 80, ya tristemente desaparecido o alegremente desaparecido, porque para eso llegó el correo electrónico que lo superó, ¿no? Pero, digamos, han ido incorporándose elementos de comunicación con el ciudadano, casi siempre como oportunidades, no como obligaciones a nadie. La ley no obligó a nadie a tener correo electrónico, sin embargo, se convirtió el correo electrónico en la herramienta más, todavía hoy, y seguramente por los siglos de los siglos, en la herramienta más usada de la relación de comunicación entre los ciudadanos y cualquiera, empresas, instituciones, etcétera, ¿no? Después de estos primeros mecanismos de relación de las instituciones con los ciudadanos, surgieron ya prácticamente casi con este siglo sistemas más sofisticados de comunicar con los ciudadanos, como la relación de contenidos, como las webs interactivas, como las oficinas de atención al ciudadano, también no solamente físicas y presenciales, sino también en la web, cartas de servicios, petición de información, chats, que todavía algunas instituciones mantienen como fórmula de interacción inmediata con los ciudadanos, que han sido también actualizadas mediante el uso de Twitter como el equivalente a un chat, porque permite la misma inmediatez en la respuesta a una demanda del ciudadano, a una demanda informativa. Hemos llegado finalmente, prácticamente del año 2008 a esta parte, no a la moda, sino a la necesidad ya de que todas las instituciones estén en las redes sociales como fórmula no solamente de comunicación de publicidad activa, como las de los web, sino también de respuesta
a derecho de acceso a la información, porque son plataformas a través de las cuales la gente está preguntando cosas y las mejores instituciones lo están respondiendo. Se abren ya con el abaratamiento de la tecnología digital posibilidades de televisión institucional. De alguna manera, estas jornadas se están grabando en streaming y se colgarán en piezas, y esa es otra fórmula de comunicación cada vez más frecuente. Y ya, de alguna manera, ya en estos últimos años estamos llegando a los portales de participación ciudadana, a los portales de transparencia y a el mundo del Open Data, Open Government, que describo un poco más detalladamente en la siguiente diapositiva, que es entender el gobierno abierto como esa conjunción de la transparencia, bien sea activa a través de portales o de las web, bien sea pasiva, como los portales de Open Data y de Big Data, que evidentemente están, digamos, más despacio, pero cada vez están tomando más protagonismo en la comunicación de las instituciones, como los portales de participación y como, diríamos, las plataformas que surgen cada vez más. Eso es quizá lo último que todavía no se ha desarrollado, al menos digitalmente, sí presencialmente, porque la colaboración, diríamos, de la sociedad civil con las administraciones y las instituciones ha sido de toda la vida, fundamentalmente canalizada a través de ONGs, a través de la sociedad civil, pero que ahora, de alguna manera, va a haber más herramientas para que también, digamos, sea posible realizarla de forma digital. Y al final, como lo he destacado un poco ahí en negrita, para llegar a lo que también Javier en un momento se ha referido, a la rendición de cuentas. Porque la rendición de cuentas, yo al menos la entiendo, no como la mera ejercicio de la transparencia. ¿Sí? La gente, por publicar los datos, no está rindiendo cuentas. La transparencia sería la publicación, la compartición de los datos y de la información. La rendición de cuentas sería, diríamos, la explicación de por qué esos datos. Es decir, sería un estadio más avanzado, todavía no descrito en las leyes con detalle, pero sería un relato más avanzado, que a veces los políticos lo hacen, rinden cuentas en alguna rueda de prensa, rinden cuentas en el Parlamento, pero todavía no rinden cuentas ante demandas específicas de los ciudadanos. Es decir, no explican el porqué de esos datos. Y eso será un estadio posterior de la transparencia. Puede llegar en 2 años, puede llegar en 3 o puede tardar 10, pero de alguna manera llegará, creo, más tarde o más temprano, ¿no? Y ahora, ¿cuánto tiempo me queda, Lucas? 20 minutos, vale. Pero fundamentalmente ahora, descrito la definición o las misiones del comisionado de la transparencia, las oportunidades que la transparencia y los portales y las tecnologías digitales nos abren para convertirla no solamente en una obligación administrativa, una obligación legal, sino fundamentalmente en una oportunidad de comunicación, como les estaba comentando antes. Vamos un poco a entrar un poco en retos que creo que es importante para el futuro, ¿no? En unos casos son, digamos, tareas más que retos a largo plazo, y en otros casos veremos más adelante retos más importantes, ¿no? Evidentemente, la tarea primordial actualmente es la activación de todos los portales. Hay muchas instituciones que todavía no lo han activado, no digamos organismos autónomos, empresas públicas, entidades dependientes que prácticamente no están, al no haber una demanda ciudadana, como les he dicho antes, la demanda ciudadana es escasa, no están las instituciones no están sintiendo la presión que pueden sentir cuando el vecino va y les pide cualquier asfáltame en la calle, arréglame este desperfecto, móntame unas fiestas, todo lo que los vecinos pueden demandar a un ayuntamiento, a un cabildo, a un gobierno. Entonces, en la medida en que esta presión raramente se está produciendo, ni siquiera la prensa fundamentalmente lo que está a veces es demandando datos que les puedan suscitar titulares fuertes o titulares de peso. Si ustedes se han dado cuenta, cuando se abren los portales, prácticamente van fundamentalmente a datos de sueldos públicos y de currículums de personal eventual, es decir, a cosas de ese estilo. Hasta ahora no han ido a explotar en más medida otras informaciones de los portales, entre otras cosas porque cuesta. Es
explotarlas. O sea, cuesta sacarles más partido. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones están expresadas en PDFs, en formatos, diríamos, no muy amigables y, por lo tanto, no muy reutilizables fácilmente por los medios de comunicación. Cuando consigamos que los formatos sean muy reutilizables, seguramente vamos a conseguir una mayor presencia de la información de los portales en los medios de comunicación y, por lo tanto, entre los ciudadanos, ¿no? Otra de las tareas pendientes es el desarrollo de la ley de transparencia. La ley de transparencia, la verdad es que ni la estatal, ni la canaria, ni las autonómicas han tenido hasta ahora ningún desarrollo reglamentario, y eso las convierte en leyes que son aplicables, pero que tienen lagunas importantes que las hacen, digamos, no les dan toda la potencialidad que pueden tener. En el caso de la canaria hay 4 o 5 desarrollos fundamentales que hacer, pero los dos más importantes, digamos, y pendiente, uno es el registro electrónico, que está a punto, está ahora el reglamento está en el Consejo Consultivo y estará a punto de salir, pero que fundamentalmente va a permitir lo que ya permite la estatal, que es el que podamos preguntar mucho más fácilmente, en este caso al Gobierno de Canarias, y espero que pronto a través de las sedes electrónicas, a todas las instituciones, facilitar en mucha mayor medida las preguntas de los ciudadanos. Aquí en este punto les hago también una cierta advertencia. Es curioso, algunos teóricos entienden que las leyes de transparencia, digamos, tienen éxito en buena medida, y eso les va a parecer una paradoja, porque donde lo están teniendo, porque no son usadas excesivamente. Es decir, si imagínense que en este momento el 10% de los ciudadanos de Gran Canaria se pusieran a preguntar al Cabildo, e inundarían, lo desbordarían. Nos quejamos de que pregunten poco, pero, digamos, si ahora a todo el mundo le diera por preguntar, seguramente colapsarían los sistemas, ¿no? En cualquier caso, como veremos más adelante, eso solamente si se mejora fundamentalmente la actitud de los ciudadanos hacia la transparencia y hacia la demanda de información, seguramente la única respuesta, más que, mejor dicho, una respuesta absolutamente necesaria será mejorar mucho la administración electrónica y la archivística, porque, digamos, todos sabemos que casi ninguna administración está ahora en condiciones de hacer grandes despliegues de contratación de personal. Por lo tanto, sin ese, lo veremos más adelante, sin ese esfuerzo en materia tecnológica, difícilmente las administraciones podrán afrontar una mayor demanda de información que pueda producirse en el futuro. También creo que es importante, no tanto por mejorar la transparencia, pero sí por mejorar una cosa que está muy conectada a la transparencia, que es la participación, el actualizar una ley de iniciativa popular de Canarias que, como todas las autonómicas, tiene ya prácticamente casi entre 20 o casi 30 años, y evidentemente está muy anticuada. Yo creo que eso es una cuestión que es manifiestamente mejorable, pero que nadie se ha planteado, por lo que les decía anteriormente. No hay una presión realmente social ni una demanda importante, porque tampoco hay mucha gente que está muy interesada en ejercer la iniciativa parlamentaria, la iniciativa popular, legislativa, que en cualquier caso, cuando se renueve esa ley, seguramente haya oportunidades de crear nuevos instrumentos de participación ciudadana no solamente en el Parlamento y en el Gobierno, sino a otros niveles, y no solamente para hacer leyes, sino para impulsar otras iniciativas cívicas, ¿no? Es absurdo que, por ponerles un ejemplo, que existan portales, no es absurdo, pero existan portales como Change.org o portales donde se planteen iniciativas públicas, digamos que es como un mero repositorio de iniciativas, y que portales de ese estilo no existan, no se generalicen en las administraciones a todos los niveles, municipal, insular o provincial y autonómico, ¿no? No voy a insistirles en lo que ya comentó Javier sobre la necesidad de regular los grupos de interés. Yo creo que
por lo que hay que esperar que, no sé, el problema es que no sé si les va a dar tiempo, pero que en esta legislatura prácticamente todos los grupos políticos llevan este propósito en su maleta, ¿no?, en su programa a nivel estatal, y que de la misma forma que ocurrió con la transparencia, eso se extienda a todas las comunidades autónomas y no solamente a Cataluña o Aragón, como se indicaba hace un momento. También hay un cierto desarrollo, hay ayuntamientos que lo han hecho, ¿no?, pero creo que también esta será la legislatura en la que todas las administraciones locales tendrán que aprobar su ordenanza de transparencia y sus códigos de buen gobierno. Hay algunas que lo han hecho, otras que no, pero está claro que es el momento. Y también, de alguna forma, es el momento de aprender del rodaje de este sistema. Es decir, prácticamente esto es tan nuevo que casi nadie somos expertos en nada. Estamos de alguna manera aprendiendo a andar en bicicleta justamente a la vez que nos montamos en ella, y por lo tanto del rodaje es de donde debemos obtener lecciones de futuro, ¿no? Como les decía antes, creo que hemos de pasar de considerar los portales de transparencia como algo, digamos, instrumentos de obligatoria descarga de tochos a plataformas de contenidos atractivos para informar. Cuando eso se entienda así, seguramente que ustedes, que son en su mayor medida funcionarios, encontrarán menos resistencia y más recursos presupuestarios y más disponibilidad política a mejorarlos, porque entenderán que cada institución entenderá que su web, en este sentido me da igual web que portales de transparencia, es un medio de comunicación, y por lo tanto lo entenderán como una posibilidad de información directa con los ciudadanos, independiente de la que obtengan los ciudadanos vía televisiones locales, vía radios, vía prensa, ¿no? Cuando eso lo entiendan, que esto es una posibilidad, seguramente mejorarán mucho, ¿no? Creo que también, como les indicaba antes, los archivos y la administración electrónica han de ser fundamentales para afrontar el derecho a la información. Hasta ahora los archivos eran, algo que la gente también lo hacía por obligación, no le prestaban demasiada atención ni demasiados recursos, porque entendían que de alguna forma la documentación siempre se quedaba depositada en algún sitio, y ya alguien, un investigador, a los 30 años ya se preocuparía de rebuscar de la manera que pudiese esa información. En este momento en que ya el papel está desapareciendo, y que una administración no va a tener obligación de dar cuenta de muchos de sus datos a los 10, 15, 30 años, sino de forma, a lo mejor a los 15 días de haberse producido el hecho administrativo, va seguramente a exigir que los departamentos de archivos sí que tengan una mejora importante, fundamentalmente electrónica, ¿no? Luego, creo que esto para los pequeños es muy difícil pensar que las unidades de información tengan que ser multidisciplinares, porque son instituciones muy chicas que raramente van a poder afrontar este reto, pero creo que por lo menos en los ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma, y en el caso de ayuntamientos por encima de los 50.000 habitantes, sí creo que se pueden plantear el sistema cuando se decidan organizarse para llevar a cabo los desarrollos que exige la ley, organizarse de forma que en las unidades de información se conjugue la actividad de archivistas, archiveros, comunicadores, juristas y desarrolladores web, porque son las 4 patas esenciales técnicas de la transparencia. Y si solamente bascula sobre una de ellas, seguramente el sistema va a estar cojo y va a ser claramente insuficiente, ¿no? Creo que las instituciones que tienen en este momento limitaciones en la gestión administrativa, que son la inmensa mayoría de los ayuntamientos, ¿no?, que están, sobre todo después de los últimos años de crisis, de congelación, están con escasos medios para atender unas nuevas necesidades unas nuevas obligaciones que les imponen unas nuevas leyes sin haberle dado medios, pues va a exigir
que, diríamos, que para poder responder en 30 días tengan que hacer un esfuerzo muy fuerte si quieren de alguna manera no estar cumpliendo la ley, ¿no? Bien. Creo que los sistemas a desarrollar en el futuro de administración electrónica han de asegurar han de conducir o han de procurar de alguna forma asegurar la trazabilidad, la calidad y la veracidad. Como ustedes verán, en las leyes se habla de los contenidos que deben de existir, pero no se, digamos, queda para el desarrollo futuro el desarrollar sistemas que nos garanticen cómo asegurar la veracidad de esas informaciones. Dirán que seguramente ahora, en la medida en que la información suministrada ha de ser en su mayor parte realizada por funcionarios de carrera que tienen obligación de no mentir, pues es evidente que es un paso más adelante respecto a otras fórmulas de comunicación que se daban hasta ahora, que eran fundamentalmente informaciones de parte, informaciones de gabinetes de prensa que resumían, que seleccionaban la información adecuada respecto a otra no tan adecuada y que se va a producir un avance en lo que es la veracidad del conocimiento de las instituciones públicas. Pero bueno, eso hay que asegurarlo de alguna manera en el futuro. Creo que es importante, y eso es aunque les indicaba al principio, que la independencia de la autoridad de control, en este caso del comisionado, de alguna manera está declarada por ley, en cualquier caso es una cuestión que ha de consolidarse en los desarrollos reglamentarios que están pendientes y que por lo tanto, diríamos, no la actividad de este comisionado, de mi persona, sino la actividad a futuro de este órgano. Ustedes saben que el comisionado no puede ser reelegido y tiene un mandato de no más allá de 5 años, pero el que este nuevo órgano, microórgano pequeñito pero novedoso, sea realmente eficiente y útil para los canarios, tendrá mucho que ver con que garanticemos su independencia reglamentariamente y también mediante la asignación de los medios que requiera en cada caso. En este momento, como ya les decía, no hay mucha demanda pública, ciudadana, por lo tanto son ajustados, está bien, pero creo que deben de progresar para que su ejercicio sea adecuado, han de progresar de acuerdo como progrese la demanda en el futuro. La aplicación de un régimen sancionador, esta es una de las patas, seguramente Miguel Ángel Blanes puede hablar de este tema porque ha sido muy crítico con esto en su blog y en su propia experiencia. El régimen sancionador no existe en la ley estatal y en las leyes autonómicas está descrito, pero es vacuo, no son regímenes sancionadores que vaya a pensar que se vayan a usarse mucho, porque todo depende si la responsabilidad de la transparencia es del alcalde o de los concejales o de los presidentes de diputación y de los consejeros, y prácticamente son ellos los instructores de su propio régimen sancionador, es difícil pensar que vaya a ser muy efectivo, pero creo que de su aplicación también va a depender mucho la calidad del modelo de transparencia en el futuro. Y por último, la involucración de los ciudadanos, en esta transparencia, la involucración de los ciudadanos, que hasta ahora no se ha hecho de ninguna manera, porque, entre otras cosas, una de las presupuestos o de las condiciones, más que de presupuestos, de los años de la crisis de 2008 hasta parte ha sido la reducción de todos aquellos fondos públicos destinados digamos, al marketing de contenidos, al marketing, diríamos, de campañas de mentalización. Se han podido mantener cuando las partidas que se han mantenido generalmente en las administraciones se han dedicado a marketing político puro, a contar qué buenos somos las administraciones, pero se han reducido sustancialmente aquellas partidas destinadas a campañas de sensibilización y de motivación. Y en ese sentido las leyes de transparencia siguen siendo grandes desconocidas porque prácticamente no ha habido grandes presupuestos para darlas a conocer y para que los ciudadanos las conozcan y sean conscientes de los nuevos derechos que tienen, ¿no? Ante el futuro, 5 minutos. De cara al futuro, ya aún más, digamos, a un plazo mayor
más que lo que pueden ser retos de los próximos años. A mí me gusta sorprender un poco con esta primera frase de los portales de transparencia no existirán como tal, desaparecerán. ¿Por qué? Porque creo que los portales de transparencia se convertirán en los mapas internos de las webs de cada institución. Es decir, no tenemos inicialmente el legislador español, ante la desconfianza sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, inventó una obligación de decir, oiga, creen portales, nuevos portales diferentes a las webs públicas que tienen, para que allí podamos ir a vigilarles y ver si tienen todo lo que decimos que tienen que tener. Y entonces, en este momento nos encontramos con, en muchos casos, con instituciones que tienen la web que han tenido toda la vida, aquellas que tenían una buena web con mucha información, vemos que han creado el portal donde está la información reduplicada, y eso que nunca lo haría un periódico, una empresa privada respecto a sí misma, es una ineficiencia clara en el mundo de la comunicación digital e institucional, y que será corregida de esta manera, que yo estoy seguro que en unos años será así. Es decir, los portales de transparencia serán el mapa de navegación de la web. Aparecerán muy desglosado, muy pormenorizado dónde están la información que la ley obliga, y la información, no lo olvidemos, que nosotros queremos poner, porque la ley nunca es ocioso insistir en ello, solamente determina contenidos informativos de mínimos, no de máximos, y por tanto, les digo, los portales serán meros o fundamentalmente mapas de navegación interna de las webs públicas. Como les decía antes, la evaluación continua va a generar una competencia creciente entre las administraciones para no quedar rezagadas. Es decir, el hecho de que como se suele decir, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, si las instituciones ven que todo el mundo va caminando en la buena dirección, al final tendrán que todo el mundo sumarse para no quedarse fuera del modelo. Surgirán en el futuro soluciones avanzadas de portales de transparencia que conectarán directamente digamos, cada ítem o cada contenido a la base de datos en la que esté depositada la información. Esto empezará seguramente, y ya creo que en algunos casos va a depender de cada alcalde, de cada presidente de cabildo, etcétera. No lo dice la ley, pero dependerá de su disposición a la transparencia el conectar automáticamente su contabilidad al portal de transparencia. Eso es posible, ya lo es posible. Es decir, va a depender del nivel, digamos, o sea, podremos medir a los más transparentes por aquellos que se atrevan a poner no solamente las cuentas las cuentas bancarias en la web, que al final vamos a ver ahí simplemente movimientos bancarios, sino los que se atreven a poner en tiempo real, casi en el momento en el que el alcalde ve cómo está la contabilidad de su ayuntamiento, ponerlo en tiempo real a disposición del público. Eso llegará y evidentemente será un signo de quién está avanzado o quién no está avanzado en este movimiento, ¿no? La plena digitalización de los archivos documentales, pues eso será otra de las pautas del futuro que nos permitirán, diríamos, ahorrar en derecho de acceso. ¿Por qué? Porque si la digitalización es plena, cuando un ciudadano pregunte o nos demande una información, será posible decir, oiga usted, mandarle el enlace al formulario de búsqueda y decir, mira, ponlo aquí, que poniéndolo aquí no solamente tienes la información que me estás pidiendo de este año o del año pasado, sino que la vas a poder tener cada año, yendo a buscar con este ítem en este buscador. Eso solamente es posible mediante la digitación plena de los archivos documentales de cada institución. Y luego, creo que también la tecnología nos permitirá, diríamos, no esperar a que el ciudadano nos pida la información y construir herramientas que estén a caballo entre la publicidad activa y la publicidad pasiva, entre las visitas que forzosamente obligamos a los ciudadanos a hacer a la web
y las preguntas que nos hagan. Nos permitirá herramientas que van a permitir que un ciudadano te diga, oiga, yo quiero que me mandes cada trimestre que tengas el dato, no estar metiéndote una demanda de información cada trimestre o cada vez que quieras, sino quiero que me mandes regularmente esta información cuando se produzca. Y eso será posible a través de sistemas de afiliación de contenidos, como los que ya tenemos en este momento, pero que muy pocos ciudadanos usan porque no los conocen, los famosos RSS, que permitan de alguna manera a cada ciudadano decirle a su ayuntamiento, por poner el ejemplo, oiga usted, yo quiero darse de alta en un formulario en el que decir, yo quiero que cada vez que haya una actualización de este dato, se me comunique a mi correo. Ese será el sistema. Y evidentemente con eso iremos construyendo una ciudadanía. Cierto que esto no lo van a hacer la gran mayoría de los ciudadanos, pero basta con que un 5% de los ciudadanos se entre en este sistema, imagínense los miles de ciudadanos que son, para que tengamos una ciudadanía mucho más activa, mucho más informada, mucho más preparada para ejercer realmente sus derechos democráticos, ¿no? Por último, les dejo aquí, lo tendrán, ya les comentó antes Lucas y Javier, que tendrán toda esta información colgada, pero lo que les invito es a que nos escriban, nos reclamen, nos pregunten, nos llamen, nos tuiteen, nos pregunten por Twitter. Por Twitter es, lo confieso, la fórmula que más rápidamente respondemos, en la medida de lo posible. Y nada, sobre todo ponerme a disposición de ustedes y de sus preguntas en el espacio que tendremos para ello. Gracias. Procedemos ahora a un descanso hasta las 12 en punto, ¿vale? Sara.